Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Baltasar. He creado un método para implementar en la música ciertas ventajas basado en el método de Julián Carrillo, mucho más extenso y mejorado, el método Principi Aleph o Principi Aleph, si lo pronunciamos en latín. Eh, en las entregas anteriores hemos visto pues la importancia pues de la literatura musical, me refiero a la partitura, pero una partitura que sí se lea. Fenomenológicamente hablando es un asunto que no es muy reconocido, todos dan por hecho, incluyéndome en su momento, que la partitura era pues digamos un elemento muy activo. Pues en la partitura teníamos pues todo lo que había escrito Bach, Beethoven, Mozart, pero al final me di contra la pared, pues me di cuenta que no se leía, al menos de manera natural, se descifraba. Y requería tanto esfuerzo y tantos años y tanta aplicación y un coste tan alto que podía ser una vida un poco para estos fines. Hemos hecho un tour acerca de estas consideraciones, hemos visto pues la importancia de que la partitura se lea realmente a primera vista. Julián Carrillo lo logró, no lo extendió como un uso generalizado, y yo al darme cuenta pues de esa gran ventaja, he hecho una traducción masiva, no solo refiriéndome al piano, al violín, a la guitarra, sino a todos los instrumentos, es decir, con cierta regla, siguiendo la inspiración y la guía pues idealista del maestro Julián Carrillo. Él hablaba de leer y escribir como se escribe una carta o se lee un periódico. Incluso él agregaba que pudiera ser un asunto tan trivial y tan profundo que pudiera ser a primera vista. Realmente escribir, leer, arreglar, sacar de oído, todo eso, sí se puede, incluso más allá de lo que Carrillo creo que jamás soñó. Él creo que de alguna manera no rompió la influencia bajo la cual se formó, pues todos nos formamos bajo una influencia. Yo fui un tanto más libre cuando entré a la escuela de música, tenía otras fuentes y me di cuenta pues que realmente era aplicable. Uno de los instrumentos favoritos míos en su momento pues fue la guitarra. Muchos de nosotros tocamos guitarra y nos auxiliamos de cancioneros gracias a ese acceso que tenía aquí en México, en Guadalajara, con respecto a esos cancioneros, pues que había tres: Toca Todo, Guitarra Fácil y Álbum de Oro. Ya lo he explicado con anterioridad. El Toca Todo tenía los números del 0 al 11. En su momento yo me enseñé a tocar, a anotar solos de guitarra, armonías, incluso acordes en piano, pero no tenía la gran ventaja de una verdadera partitura, es decir, no tenía una rítmica definida, una celeridad marcada con cierto número, con cierta palabra debida al metrónomo, andante, alegro, alegreto, grave, por ejemplo. Pero cuando yo me di cuenta de que realmente teníamos que hacer eso, en principio ya lo he comentado, cuando una cosa se toca, en principio se puede escribir. Y si no existe un signo, se crea. No es nada más que eso, simplemente se codifica. Y obviamente pues el lenguaje no vendría a ser la nomenclatura más que un traje a la medida. Es decir, poner los elementos que necesitas sin saturar. Porque pues si haces eso, pues termina haciendo que el sistema se vuelva lento. Y finalmente el lenguaje, si no te ayuda, te estorba. El lenguaje está destinado realmente a formar imágenes. Como decía hace un momento, uno de los instrumentos preferidos por mí, después de la guitarra tiene varias características: se rasguea, se puntea, se hacen solos en la parte aguda, en la parte baja, se hacen estructuras, arpegios, etc. En aquel momento me acuerdo que mi abuelo paterno, mi abuelo Vidal Baltasar, él había nacido en Cocula, mi papá también, y él pues tenía un violín y lo tocaba. Ya hubo un momento que él ya era muy, muy viejo, muy grande,
y me lo obsequió mi abuela. Me dijo, tu abuelo, tu papá ya no toca, toma el violín, te lo regalo. Y yo lo recibí, pues bueno, inmediatamente me puse a investigar. Obviamente pues yo ya tenía la influencia de Julián Carrillo y comencé pues a traducir las invenciones de Bach, no solo para teclado, las utilizaba yo, cada línea. Las invenciones tenían dos voces, dos líneas melódicas. Las sinfonías tenían 3 voces o líneas melódicas también. Entonces yo las separaba y pues las tocaba, en el caso de la guitarra o en el caso del violín. Inmediatamente, yo en cuanto comencé a traducir esas líneas, ya a la semana, a los 7 días, prácticamente podía leer a primera vista lo que se me pusiera. Cosa que jamás tuve la sensación de leer a primera vista, jamás en la escuela de música. Y ninguno de mis compañeros incluso, porque no se da, no funciona. Yo me sorprendí muchísimo de esa cualidad melódica del violín. También tiene acordes, también tiene otro tipo de recursos como arpegios, etc. Inmediatamente me fui al fondo del fenómeno y adquirí partituras en la escuela de música de Paganini. Mucha gente incluso se me quedaba viendo, pensaba que yo lo tocaba. No, yo nada más estaba yendo a los confines. Es decir, lo difícil para escribir, tenía que conocerlo. Así que pues empecé a traducir masivamente a Bach, a Prokofiev, a Rachmaninoff, Beethoven, Chopin, y en el caso del violín a Paganini. También a otro tipo de expositores como Tartini, con su famosa sonata del diablo, muy muy interesante. Prácticamente es el parteaguas en este instrumento. Hablando ya del instrumento, el instrumento parece que viene de un antecesor común, que era cuerda frotada. En aquel tiempo la cuerda era pues de tripa, solía ser de cordero u otro animal, pero normalmente era tripa de cordero, era secada al sol, era obviamente pues cuidadosamente medida con una plantilla. Hoy en día todavía hay personas que hacen cuerdas artesanales. En antaño las cuerdas eran de tripa retorcida y obviamente pues tenían que tener mucho cuidado, no se podían mojar, obviamente no le podías permitir que acumulara en ningún sentido humedad porque podían enmohecerse. Y hoy en día pues contamos con cuerdas de acero, que son las cuerdas modernas. El violín pues tiene otro tipo de constitución. Se rumora que incluso el violín, la forma actual, es debido al diseño de Da Vinci, Leonardo da Vinci. El antecesor del violín era la viola, era un instrumento llamado viola, que era un poco más grande. Ese tipo de instrumentos en su familia tradicionalmente tienen una cuerda, en el caso de la viola, una cuerda do, y esa cuerda se afina en el do y la siguiente en una quinta, es decir, el sol, luego el re, luego el la. Esa es la viola. Posteriormente se hizo la familia de los instrumentos de cuerda frotada y la viola en italiano se transformó al hacer una viola pequeña en violino. Por ejemplo, cuando decimos neutrón, decimos neutrino, o sea, un neutrón pequeño. De hecho, Enrico Fermi fue el que descubrió esa partícula y por eso la llama con ese nombre de corte italiano. Es lo mismo, viola, violino. El violín en realidad no es más que una viola pequeña. En este caso, bueno, yo suelo cambiarle las clavijas por maquinaria. Estamos en la era moderna, con lo cual ya tenemos un violín bastante estable, un instrumento que ya mantiene su cualidad tonal durante horas, incluso semanas, como una guitarra. Las guitarras, por ejemplo, adquirieron la maquinaria, digamos, en el siglo XIX. Yo todavía no me explico por qué no se generalizó esa costumbre a los demás instrumentos. Claro, el violín no deja de verse bello con las clavijas de madera, pero pues es un sistema pues medieval, madera contra madera, claro, suele ser de cierta calidad, pero no suele ser raro también que se afloje o se abocarde incluso los hoyos que están aquí en el clavijero, abajo de la voluta.
Entonces, bueno, yo tengo esta costumbre y te da un instrumento bastante estable. Por otra parte, la viola, que tenía la cuerda do, sol, re y la, se utiliza una variante que es octavada, y en este caso es el violonchelo. Se rumora que desde Grecia ya existía un instrumento parecido a lo que conocemos como el violonchelo, digamos, no por su forma, sino por los alcances tímbricos y tonales. Y se decía que se construía así como hoy en día conocemos, pues, que los instrumentos de cuerda batida, los rasgueros. Hay uno que tiene, por ejemplo, todos conocemos la guitarrita chiquita, que tiene un armadillo de caja de resonancia, ¿no? Bueno, en aquel tiempo también se utilizaban otro tipo de conchas, en este caso la de las tortugas marinas, también conocidas en griego como quelonios, ¿sí? De ahí viene la palabra cello, cello. El violonchelo en realidad es eso, es un instrumento que tiene su tamaño, lo debe a la concha de un quelonio, una tortuga. Ya llegando entonces al asunto del violín, que es una viola pequeña, con respecto a la viola es una quinta más alta, es decir, no la característica cuerda de do que está en la viola, sino una quinta ascendente, que es el sol. En este caso, pues las cuerdas del violín serían sol, re, la y mi. Estas cuerdas están a una quinta. Es la misma afinación que una mandolina. La mandolina o el tricordio, que tiene doble o triple encordadura. En realidad, pues estas cuerdas son muy tensas, si las escuchan, ¿sí? No son nada flojas, son muy tensas. Y estas cuerdas, pues bueno, ya en la época moderna no son de tripa, son de acero entorchado. Y suele ser que pues el sonido de esto es mucho más penetrante, su eficiencia tonal y acústica es mucho más alta que el cello o que la viola, que suelen ser un poquito cortos de caja para las frecuencias bajas que manejan. En este caso hay una especie de acoplamiento y empate, en el cual pues, la longitud de la cuerda y la cualidad tímbrica o tonal de la caja acústica empatan más o menos. Entonces, de tal suerte que un violín puede llenar un auditorio, puede llenarlo de sonido. En cambio, un cello difícilmente. Por eso se escucha un sonido tan blandengue en el cello, porque no empata con su cualidad tonal con su caja acústica. Lo mismo la viola, un poco desfasado. Pero yendo más allá de todo esto, quiero hacer notar una de las bondades pues, de las cuerdas frotadas, que se manejan por familias. Las familias, en este caso, imitan a la voz humana. La voz humana, tradicionalmente, bueno, se ha dividido en dos grandes familias. Las voces blancas, que son mujeres y niños, como cuando desalojan un barco, mujeres y niños primero. Las voces blancas son las que están en el espectro agudo, y las voces negras, que están tradicionalmente el tenor y el bajo. En el caso de las mujeres son contralto y soprano. Las cuatro voces principales, entre blancas y negras, son el modelo que siguió la tradición musical, y del mismo modo que son cuatro voces, la soprano equivale a violín 1, la contralto equivale a violín 2, curiosamente la viola equivale al tenor y el cello al bajo. Ya una vez aclarado eso, este equilibrio que forma el cuarteto de cuerdas y que lo idealiza, y que en la práctica, de hecho, yo he comentado muchas veces que la música actual, en otros videos, en otras entregas voy a pasar a demostrar el punto. En este caso solamente voy a mencionar que la música actual, aunque sigue un patrón que originalmente fue música natural, hoy en día, después de Johann Sebastian Bach, ya no más. Es decir, una vez que se establece el temperado como regla universal, como protocolo musical, fueron expulsados los modelos naturales, es decir, los modelos pitagóricos de música natural, es decir, los números enteros.
En el caso, en el caso de la música actual, el único vestigio que nos queda de música natural, realmente en la música actual moderna, es el cuarteto de cuerdas y el cuarteto de voces. Es decir, como podemos ver, el violín se afina por quintas, quintas que son básicamente el armónico tercero, luego lo demostraremos. Y curiosamente, pues no tenemos las barritas divisoras, los trastes, ¿eh? Lo hace uno con las propias manos, lo mismo que en la garganta, no hay división, simplemente son las proporciones mismas las que forman los intervalos y las notas musicales en cuestión, es decir, a partir de una tonalidad, de una tónica, cómo se genera toda la gama. Luego lo vamos a demostrar. Basta decir ahora que en este caso, pues una vez establecido en el sistema de Julián Carrillo, que esta cuerda, que es un sol, equivale a un 7, que esta que equivale el re a un 2, el la a un 9 y el 4 a un mi, basta decir que la distancia constante, en el caso de la afinación del violín, son 7 semitonos. Porque coincide que si tú tomas cualquier cuerda, y eso cualquier guitarrista lo va a poder comprobar ahora mismo, si tomo una cuerda al aire, el sonido que tenga, si tú tomas la cuerda y la divides al primer tercio, el primer tercio produce un sonido que en la guitarra abarca 7 semitonos. Muchos le llaman, por ejemplo, en este caso el sol es este, el re es la cuerda que sigue, sol, la, si, do, re. Y por el solo hecho de que tiene 5 grados le llamamos quinta. Es muy inadecuado este tratamiento que se le da, porque realmente quinta no refleja fenomenológicamente hablando a qué se refiere. Realmente lo que estamos haciendo aquí es combinar esta cuerda, en este caso es una cuerda muy chica, suena muy poco, ¿sí? La tercera parte de la cuerda, que es esta, si la pueden mirar, 1, 2 y 3. Como decía Julián Carrillo, son divisiones alícuotas, que es una palabra que se utiliza en aritmética y en geometría para divisiones iguales, es decir, en este caso son tercios, podría ser mitades, tercios, cuartos, quintos. La verdadera música, la música pitagórica, se basa en divisiones alícuotas de cuerdas reales. En este caso podemos hablar de cuerdas teóricas, pero solamente para extender el concepto y aplicarlo a la música real. Bueno, en este caso, Julián Carrillo, cuando utiliza el indicativo de que cada número se sustituye por su nota correspondiente en el número, sería el sol, que es un 7. Entonces hay que tomar en cuenta que 7 más 7, 14. En el lenguaje del horario, que las 14 horas son las 2, y este es un 2, un re. 2 más 7 es un 9, que es el la, siempre es una suma de más 7. 9 más 7 son 16, que son las 4, que este es un 4. Entonces se pueden dar cuenta que tenemos una constante de 7 semitonos en el sistema temperado, pero básicamente, en realidad cuando afinamos un violín lo afinamos por quintas. En el caso de las cuerdas frotadas, obviamente, pues la cualidad resonante de una cuerda frotada es muchísimo superior a si pulsamos una quinta en un piano, que un piano jamás va a tener quintas. Un piano afinado, temperado, no tiene una sola quinta. Ese es uno de los dramas más curiosos. Cuando entonces hacemos esto, vamos a establecer pues que el violín va a tener una especie de postura de mano. Primera regla, cada dedo, en general, por su proporción, en general, es un semitono. Si ponemos esto es un tono. Eso sería, por ejemplo, aquí hay un tono y un semitono. Si tú tomas una quinta, es decir, 7 semitonos, puedes tener lo que se llama tetracordo. Y el tetracordo suena como una canción ranchera. Como pueden ver los puntos, que están bastante agrandados, yo voy a poner no el dedo en el punto, sino atrás. Y voy a poner los dedos no de esta manera, en el violín se pone de esta manera, como los guitarristas. Un guitarrista no toca así, toca así. Y obviamente pulsa con las puntas de los dedos, no con las yemas. Y todo para evitar, pues, callar las demás cuerdas. Ok. Si hacemos este primer ejercicio, que en este caso es la cuerda de sol, sería así.
Sonó efectivamente un tetracordo que en música ranchera suena como una especie de definición. ¿Sí? Se extiende el sonido aquí, el mismo sonido con la postura aquí. Este pequeño módulo tiene una cualidad, que es una cualidad que se reconoce inmediatamente al oído, y es pues este sonido. Y podemos reconocer claramente que aquí hay un dedo, un vacío, me refiero. Entonces, en el violín o están pegados o están despegados un dedo. No hay otra postura, no hay otra posibilidad. O pegado o despegado. O pegado o despegado. O pegado o despegado. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si hacemos sistemáticamente una división e imponemos cierta regla, por ejemplo, en este caso es una cuerda que se llama 7, eso sería 9. Y ese sería 11. Y ese sería 12, que es igual a 0. Entonces sería 7, 9, 11, 0. Obviamente, pues lo que sigue en este caso es un 2. Se fijan que se va haciendo cada vez más pequeño, pues claro, la cuerda va cortándose. Este 2 sería el 2 que sigue, miren. Luego sería 2, 4, 6, 7. Este sería 7 abajo y este sería 7 en línea. Ya subió un nivel. 2, 4, 6, 7. ¿Eso es un 9? 9. 9, 11. Más 2 sería 13. O sea, la 1 es 1, 2. Aquí está un 2 en línea, 2 arriba. Ok. A continuación sería la siguiente cuerda, sería el 4 arriba. ¿Qué es esto? 4, 6, 8, 9. Todo eso ya es arriba de línea. Entonces, 7, 9, 11, 0. Este 0 ya es en línea. Todo esto está abajo. 2, 4, 6, 7. Luego 9, 11. Esto ya es arriba de línea. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Obviamente este sería 11. Y según uno ponga, lo que pasa es que muchos maestros de música, en el caso de las cuerdas frotadas, hablan primera posición, segunda posición, quinta posición. Yo he rechazado intuitivamente esto porque basta con que sepas dónde está tu dedo índice. Si tú pones, por ejemplo, este es un 9, ¿qué será este? Pues será un 11. Y este, un 1, y este un 2. Miren, escuchen esto. Y aquí. Es decir, tu mano por sí misma es referente de medición y lo retroalimentas con el oído. Por ejemplo, vamos a establecer una pieza a partir de una lectura muy muy simple. Recordarán quizás pues en el primer video referente a la guitarra, en la aplicación yo puse un protocolo de lectura donde una vez tomando las cuerdas al aire, que uno memoriza realmente, uno empieza a agregar, en este caso, al no haber postura de mano, no haber trastes, sino postura de mano, vamos a empezar a agregar elementos. Por ejemplo, ya vimos que, ¿se acuerdan como los rockers? Si lo ponemos así, el meñique es como auxiliar, entonces esta es la postura, 2, 2, 1. Recordando esto, entonces sería, vamos a hacer primero, el texto va a aparecer aquí, 7, 7, 7, 7, es 7 abajo, luego 9, 9, 9, 9, luego 7, 9, 7, 9, 7, 7, 9, 7, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 11 y 0. Lo que sigue es 2 al aire, que es un 2 en línea, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 7. La que sigue es 9 al aire, que es 9 en línea, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 11, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 1, 2. Este 1 y este 2 están arriba. La cuerda esta, la que sigue es 4 es al aire, pero es un 4 arriba. 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 4, 6,
4, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 8 y 9. Este 9 claro que está arriba. Si se dieron cuenta entonces de la cuerda mencionada, 7, aquí se vuelve 9, porque estoy agregando 2. Aquí hay otro grosor de dedo. 2 se vuelve 4, 9 se vuelve 11 y 4 se vuelve 6. Obviamente, este dedo, si atrasara, sería el número intermedio. 7, 8, 9. 2, 3, 4. 9, 10, 11 y 4, 5, 6. Agregando esta otra variable sería, por ejemplo, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 11, 0, 1 y 6, 7, 8. Y al poner curiosamente este dedo es privilegiado, es decir, de esta postura se sugiere que este dedo no se mueve. Este puede estar aquí y atrás. Este puede estar aquí y atrás, es decir, así y así, así y así. Y este no se mueve, es el anular. Entonces nuestra postura también puede hacer que este dedo esté aquí y aquí. En este caso, por ejemplo, 11 sería 0 o 12, 6 o 7, 1 o 2, y aquí sería 8 o 9. Al agregar la siguiente variable, que ya es un auxiliar realmente, 0, 1, 2. Aquí es 7, 8, 9. 2, 3, 4 y 9, 10, 11. De tal suerte que cuando tenemos ya una lectura de esta naturaleza, podemos ver una partitura perfectamente definida en su tono, en su altura, ya sin ningún tipo de transposición o dificultad, y simplemente ir discerniendo en directo. Es decir, ¿qué diferencia hay de que yo lea una partitura como esta a que la lea aquí? Bueno, obviamente cuando me distraigo, aquí se desvanece, esta no se desvanece. Es decir, realmente no habría diferencia si leo los símbolos musicales. Nada más que los símbolos musicales aquí son de otro orden, son ¿cómo se llama? Son mecánicos, son de movimiento, motrices, son de otro tipo. En el caso del lenguaje, que sí se lee, en el caso del lenguaje de Julián Carrillo, simplemente, por ejemplo, voy a poner a continuación una melodía que se llama Tenpenny, está en tercios, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en vez de estar 1, 2, 1, 2, es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como es de la misma cualidad, se escucha parejo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nada más la cuestión es que caiga el 1 abajo. Esta pieza comienza así: 9 en línea, 7 arriba, 6 arriba, y 4 y 9 y 9, y 4 y 9 y 9. Si yo lo toco parejo, pero haciendo énfasis en que cada inicio de 3 sería así: 9, 7, 6, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 11, 9, 11, 7, 11, 2, 4, 9, 9. Para los que comiencen a leer y sepan que esta cuadra se llama 9 y esta 4, si yo quiero hacer 9, 7, 6, 7, 6 arriba, sería así: 9, y claro que este es el 6, este es el 7. 9, 7, 6 al aire, 4 y 9. 4, 9, 9. 1, 2, 3 es el tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 11, 9, 11, 7, 11, 2, 4, 9, 9, 4, 9, 9. Así de simple. Uno empieza ya a responder a la memorización motriz, y es decir, ya no solo es lo que uno ve, sino que lo que uno divide. Aquí es muy retroalimentado este asunto, y de tal suerte que pues ya uno comienza con ese tipo de melodías, y en la medida que uno avanza en la lectura, uno conoce más y más modelos literarios. En realidad la música es literatura. Mientras más lee uno, en el caso del español o del inglés, uno tiene mayor incluso léxico, mayor referencia, mayores conceptos, más alcance, más profundidad, más concisión. No es diferente en el caso de la música.
Esta melodía entonces, si lo toco de manera pareja, con grupos, acentuando primero el elemento de cada grupo, sería así: un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Si se fijan que hago eso, entonces 9, 7, 6, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 11, 9, 11, 7, 11, 2, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 2, 4, 6, 7, 6, 7, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 11, 9, 11, 7, 11, 2, 2, 4, 6, 7, 2, 11, 11, 9, 7, y vuelve a empezar. ¿Sí? Es un ejemplo. Hay una pieza de Johann Sebastian Bach que es muy parecida porque también está en sol mayor. En este caso se llama Jesús, la alegría de los hombres, muy conocida. Comienza así. Hay que empezar a distinguir obviamente en un violín cuando las notas están abajo, en línea y arriba. En este caso pues es muy simple porque el instrumento pues tiene 4 cuerdas, no es tan amplio como la guitarra. 7 abajo, 2 en línea, 9 en línea, 4 arriba. En este caso sería 7, 9, 11, 2, 0, 0, 4, 2, 2, 7, 6, 7, 2, 11, 7, 9, 11, 0, 2, 4, 2, 0, 11, 9, 11, 7, 6, 7, 9, 2, 6, 9, 0, 11, 9, 11, 7, 9, 11, 2, 0, 0, 4, 2, 2, 7, 6, 7. Obviamente es curioso, se fijan, yo lo toco parejo. Voy a tocarlo ya sin mencionar los números. Sí, me equivoqué. Sí, la ventaja de esto es que lo que está escrito uno lo transforma en una lectura en la cual uno activamente está dividiendo la cuerda. No está uno memorizando. Si yo, por ejemplo, me distraigo y me pide a alguien que la toque, me acordaré un poquito, pero realmente no la toco porque no la memorice. Y normalmente los músicos, cuando tocan una pieza, de lo que más se abusa en la educación actual, no hablo nomás de música, matemática, física, catecismo, es exactamente el uso de la memoria, el abuso de la memoria. De hecho, la memoria es uno de los elementos más endebles de la mente humana. Es decir, si hacemos del razonamiento una simple lectura, todo se soluciona. Es decir, ¿para qué estar memorizando aquí? Si realmente uno lo que puede hacer, en el caso de la música, yo lo que recomiendo es conoce la pieza, digítala, visualízala, y en el caso de la memorización ya va a ser en una serie de símbolos muy ligeros, signos fonéticos, motrices, que el cerebro tiene de una manera muy económica. El cerebro está diseñado de manera tal que tiene una capacidad simbólica muy, muy breve. La siguiente pieza a continuación sería Brandenburgo número 3. Es una pieza muy hermosa de Johann Sebastian Bach, de 6 conciertos, es el número 3. El primero es el Allegro. La pieza anterior y la anterior, Ten Penny, pieza irlandesa, son piezas ternarias. Normalmente la lógica del ritmo es binario o ternario. Obviamente si hablamos de 4, cuaternario, es 2 veces 2. Entonces, realmente podemos tener la confianza que los modelos a seguir rítmicamente hablando son 2, 3, serían 5, sería 7, sería 9, en el caso de 9 es 3 por 3. Entonces se parece mucho al asunto de los números primos, pero realmente la rítmica no alcanza tanta altura, tantos modelos. Realmente, a grosso modo, la música se divide en binaria y ternaria. En el caso de Brandenburgo es básicamente el hecho de contar
y dividiera en los extremos, es decir, los extremos por sí mismos hacen una división binaria, 1, 2. En este caso, por ejemplo, si lo haces abajo, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. 4 sería 2 abajo y 2 arriba, es decir, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y sus combinaciones, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Y más combinaciones que hay todavía, pero básicamente se entiende en el caso de la música binaria. Brandenburgo 3 tiene esta estructura, como pueden ver los puntos, pues nos van a indicar de una manera muy simple, pues la postura de la mano. Es 7, 6, 7. Y luego 2, 0, 2, 7, 6, 7, 11, 9, 11, 7, 6, 7, y aquí hay un 7 abajo, 7, 9, 11, 1, este es un 0, este es un meñique que se atrasa, aquí es un 2, aquí es un 1, 7, 9, 11, 1, aquí hay una nota que se llama nota pedal, la nota pedal es este re, que es un 2, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 7, 2, 1, 2, 4, 2, 9, 2, 11, 2, 1, 2, 4, 2, 0, 2, 2, 11, 9, 7, 9, 7, 6, 7, 6, 4, 2, 7, 2, 7, 4, 2, 0, 11, 7, 11, 7, 0, 11, 9, 7, 7, 9, 7, 11, 7, 1, 7, 2, 6, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 0, 2, 2, 1, digo 11, 9, 7, 2, 6, 7, 6, 4, 2, 0, 11, 9, 11, 9, 7, 2, 2, 7. Lo voy a tocar sin decirlo. Si se fijan, bueno, obviamente puedo tocarlo con el arco, pues normalmente pues por eso se tiene el hombro, esta es la barba, y se sostiene de una manera muy ergonómica, muy correcta. La mano, obviamente, si se fijan los dedos, si yo los pusiera así, ¿cómo sería? Obviamente es como guitarrista, echados hacia atrás, con las puntas de los dedos, y obviamente una vez que yo hago la división, yo tomo el arco y puedo hacer, básicamente el arco es ida y vuelta. Hay algún tipo de técnica que de repente, pues sí, cierto meneo que se le da al arco, cierto arqueo en los arpegios y todo eso, pero en general el 90% de la técnica del violín es bastante ordinaria, ¿sí? A excepción pues de ciertos recursos que son pues muy adelantados. Este es Brandenburgo 3. A continuación vamos a ver ya el uso de acordes. En el caso de esta pieza se llama La pequeña serenata nocturna de Mozart. Es una pieza muy bonita y muy socorrida en el gusto universal. En este caso está en sol mayor también, cosa curiosa. Jesús la alegría de los hombres, Brandenburgo 3 y La pequeña serenata están en sol. Bueno, en este caso es un arpegio sobre un acorde. Eso demuestra de que se pueden hacer acordes perfectamente definidos. Así que del mismo modo se puede tocar como si fuera guitarra, en el caso de la mandolina, pues es la misma afinación del violín. En este caso es 2, 11, 7. 2, 11 y 7. Y se hace un arqueo aquí. Y luego. Aquí voy a hacer un adelanto porque me pide de repente una nota que ordinariamente no alcanzo. Me va a pedir un 2. Oigan el 2. Ok. Obviamente, si se dan cuenta, los alcances del violín aquí es 4, 6, 8, 9. Este es el 11. 11, 1, 2. ¿Sí, ahí está? Este 2.
Se fijan, basta con que yo ya ponga el índice en una nota conocida. 11, este es 0, este es 1 y este es 2. Ahí está, perfectamente. Entonces, obviamente, pues para llegar a esta nota, que va a ser con el meñique, voy a tener que adelantar el dedo medio, que está en 8, a 11. Eso lo hace uno de oído, no es tan... Miren. Y ahí alcanza uno perfectamente. Esta pieza suena así, es decir, 2, 11, 7, y luego 2, 7, 2, 7, 2, 7, 11, se fijaron cómo lo alcancé, y luego 2. Y luego, este es 2, este es 1, este es 0, me pide 0, 9. 9, 0, 9, 0, 9, atraso, 6, 9 y 2. ¿Se fijaron? Fue así. ¿Sí? Es una pieza bastante interesante. Son dos acordes, el acorde de sol y el acorde de re séptima, el de dominante. Pa 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 pa. Normalmente la música es lo que hace dominante, tónica, dominante, tónica, dominante. Y bueno, en la gran música así se maneja de una manera muy simple. Básicamente lo que hacen es elegir un tema y desarrollarlo. El siguiente ataque es, se fijan, entonces este es el acorde de sol. Con el meñique alcanzamos 2, 11, 7, 7, 11. Se fijan que yo tengo esa cualidad de que estoy flotando ahorita para que los tendones alcancen, ¿no? Normalmente yo recomiendo, como se pudieron fijar en las piezas anteriores, tiendo a tener dibujadito la postura para tener como un referente. Va a haber un momento que obviamente para relajar un poquito más los tendones y la mano, uno, particularmente con el meñique, uno puede darse el permiso de flotar, o incluso así, ¿sí? Más relajado, no con la postura estricta. Siempre a los alumnos primerizos, a los que van iniciando, yo les aconsejo pues de que hagan una postura pintadita, ¿sí? Que sean muy claros al hacer las divisiones. Luego lo agradecen pues, pero ya un poquito más adelante y uno ya puede darse ciertas licencias para que haya más vibrato, una postura mucho más más relajada, menos estresada. Entonces la siguiente parte me pide un acorde de sol y un 11 que es un si. Aquí un trémolo, por eso levanté un poquito esto para tener un poquito más de gracia en el movimiento. Pero aquí curiosamente me pide un 0, eso es un 11, hago un pequeño estiramiento para llegar al 0. Lo 11. Alcanzo el... Sí. Y luego 2, 4, 2, 0, 0, 0, 11, 11, 9, 7, 6, 4, 6, 7, 9, 11. ¿Se fijan? La música se disfruta muchísimo más cuando ya el lenguaje entra en esa esfera de congruencia, es decir, lo que haces se refleja en lo que la digitación, lo que divides, todo lo que se da, viene a reforzar cada trozo de literatura, viene a ser entonces importante. Cada instrumento, en la siguiente entrega, voy a procurar ponerle, si no es que traigo una viola, voy a ponerle una cuerda de viola, moverle la cuerda para tocar un poquito, que es lo mismo, el concepto, y luego pues mostrar pues cómo debe tocarse. Lo mismo el cello, el violonchelo, en realidad pues es simplemente
lo mismo, pero pues con un instrumento más grande. Está luego el instrumento que sigue, que es más profundo, más orquestal, que es el contrabajo, el double bass, o el tololoche, como diríamos en la música norteña. Esto fue entonces la entrega pues acerca del comienzo pues del concepto de cuerda frotada. Mi nombre es Mario Alberto Baltasar. Nos vemos en la próxima.